domingo tenemos la programación bien tempranito, conectados para seguir participando de la bendición de Dios. Todo está programado. Hermano Alejandro Boronda, quien es pastor en Santa Cecilia. Gracias por estar con nosotros. Siga y predique la palabra del Señor Jesús. Amén. Dios los bendiga a todos, hermanos. Cordial saludo en el... Dios los bendiga, hermanos. Bueno, cordial saludo para todos en el nombre del Señor Jesucristo. ¿Me escuchan? Amén. Bueno, Dios los bendiga. Cordial saludo para ustedes. Gracias, hermanos, por la invitación, permitirme hoy participar en este programa tan especial y tan bonito que está desarrollando la Iglesia Central aquí en la ciudad de Pereira. Saludo también cordial al hermano Isaac Navarro. Lo recuerdo con mucho cariño, con aprecio. Fue el pastor que durante 5 o 6 años me administró, por la gracia del Señor. Fue el pastor que Dios usó para permitirme a mí desarrollar mi vocación al servicio y por lo cual estoy muy agradecido, hermano Isaac, por seguirme teniendo en cuenta. A usted y a toda su familia, gran cariño para ellos, igual a la hermana Joana, a Daniela, a Jessica, que el Señor los bendiga, los siga bendiciendo donde el Señor los lleve a administrar su iglesia. Al comité de jóvenes de la iglesia del Señor ahí en la central, gracias, hermanos, también por la invitación, por tenerme en cuenta. Y vamos a participar entonces de la palabra del Señor Jesucristo. Estamos en una semana donde uno de los temas pilares es la confianza. Así que me gustaría que tocáramos un tema y voy a invitarlo a que abra su Biblia en la carta que escribe Pablo a los Romanos, capítulo 4. Vamos a leer la palabra del Señor, el versículo 17. Por si alguien me quiere acompañar en esta lectura, Romanos capítulo 4, versículo 17, dice la palabra del Señor: como está escrito, te he puesto por padres de muchas gentes, delante de Dios a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fuesen. Él creyó en esperanza contra esperanza. Escuche eso. Para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se había dicho, así será tu descendencia. Y no se debilitó en la fe, al considerar su cuerpo, que estaba ya como muerto, siendo de casi 100 años, o la esterilidad de la matriz de Sara, tampoco dudó por incredulidad de la promesa de Dios, sino que se fortaleció en fe, dando gloria a Dios, plenamente convencido de que era también poderoso para hacer todo lo que había prometido. Amén. Pero antes de empezar con esta reflexión, a mí me gustaría que allí en las casas donde están todos los hermanos, que veo que son muchos que están conectados, hiciéramos una oración. Que el Señor hoy hablara a nuestro corazón, a nuestra vida. Propósito de la palabra no es simplemente que cada uno de nosotros la escuche, sino que la atesoremos y la pongamos por obras. O si no, hacemos lo que dice Santiago. Santiago dice, bueno, que el hombre que no atesora la palabra ni la guarde y que escuchándola no la retiene, es semejante a un hombre que poniendo su vista al espejo se contempla, pero cuando sale se olvida de cómo era. Yo creo que nosotros estamos en la iglesia para algo más, y es de poner la palabra de Dios por obra en nuestros corazones. Soberano Señor Jesucristo, en esta hora, Señor, en tu presencia está tu iglesia. Hoy anhelamos escuchar tu voz. Hoy queremos, Señor, escuchar tu preciosa palabra. Toda esta iglesia del Señor que está reunida a través de este medio por las circunstancias, hoy deseamos, Señor, que tú nos hables conforme a nuestra necesidad, a nuestra petición, que tú llegues a lo más profundo de nuestro corazón, a lo íntimo de nuestro ser, Señor. Hoy necesitamos oír tu voz y hay una iglesia que está dispuesta, Señor Jesucristo, en esta hora, no solamente a escuchar tu voz, sino a retenerla en su corazón y ponerla por obra.
Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Bueno, de este precioso pasaje que hemos leído en la carta que escribe el apóstol a los romanos, a mí me llama la atención esa frase que dice que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. La Nueva Traducción Viviente, en este mismo pasaje, nos dice al texto lo siguiente: a eso se refieren las Escrituras cuando citan lo que Dios le dijo: te hice padre de muchas naciones. Eso sucedió porque Abraham creyó en el Dios que da vida a los muertos. Escucha eso. Y crea cosas nuevas de la nada. Aun cuando no había motivos para tener esperanzas, Abraham siguió teniendo esperanza porque había creído en que llegaría a ser padre de muchas naciones. Pues Dios le había dicho: esa es la cantidad de descendientes que tendrás. Y escuchen, la fe de Abraham no se debilitó, a pesar de que él reconocía que por tener unos 100 años de edad, su cuerpo ya estaba muy anciano para tener hijos, igual que el vientre de Sara. Abraham siempre creyó a la promesa de Dios sin vacilar. De hecho, su fe se fortaleció más y así le dio gloria a Dios. Abraham estaba plenamente convencido de que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Amén. Eso es lo que nos dice la Nueva Traducción Viviente de esto que estábamos leyendo inicialmente. Y yo no sé si ustedes también tienen la capacidad de creer que Dios es poderoso para cumplir todo lo que promete. Vamos a definir entonces ese término esperanza contra esperanza, porque esperanza contra esperanza es tener esperanza cuando no hay motivos para tener esperanza alguna. En medio de la desesperanza, seguir creyendo que Dios lo hará. Es tener fe cuando no hay esperanza alguna. Cuando humanamente, estadísticamente, probabilísticamente, no se ve oportunidad por ningún lado. Entonces, cuando estamos en esas circunstancias, sentimos que no hay esperanza alguna. Y es ahí, en esa situación, donde Abraham vino a creer y a declarar en fe. Escuche eso. Por eso dice la Biblia: esperanza contra esperanza. Lo que ya tenemos, no hay que esperarlo porque ya lo recibimos. Lo que ya poseemos, no hay que esperarlo porque ya lo tenemos. Por eso tener fe y esperanza cuando todo marcha bien, cuando todo marcha sobre ruedas, podemos decirlo, cuando vemos la bendición de Dios, cuando la alacena está llena, cuando mi familia y la iglesia están bien y bendecidos. De esa manera puede ser relativamente fácil tener fe y esperanza. Yo le pregunto a cada uno de ustedes y seguramente me van a decir que sí, pero esperanza contra esperanza es todo lo contrario. Porque esperanza contra esperanza es que no voy a tener fe de lo que voy a tener porque ya lo tengo, ni de lo que voy a poseer porque ya lo tengo. Es por el contrario, es creer. Y creer que hoy voy a poderme sentar a almorzar o sentarme a comer, aun cuando voy a la cocina y veo que la alacena está vacía. Es creer cuando me dicen que tengo una enfermedad grave, que no hay solución, que no hay un diagnóstico positivo para mí. Es creer que en medio de esa dificultad, la esperanza no está perdida. Es creer en medio de esos problemas tan trágicos que a veces nos llegan a nuestra vida como seres humanos, más como hijos de Dios, que en medio de esas tragedias de la vida sigamos creyendo que Dios es poderoso para sanar, que es poderoso para restaurar, que es poderoso para dar. Que dice la Biblia que la fe es la garantía de las cosas que esperamos y las realidades que no vemos. Tener fe es tener plena certeza de lo que se espera y estar convencido de las cosas que nosotros aún no vemos ni hemos recibido. Y Abraham lo demostró. Cada vez que Abraham sufría momentos de crisis y depresión, lo que salió de Abraham nunca fueron palabras negativas. Nunca fueron preguntas o frases como ¿qué voy a hacer? ¿Por qué me está pasando esto a mí? No, lo que salió de Abraham siempre fue una fe inquebrantable,
Por eso dice la Biblia que Abraham creyó en esperanza contra esperanza. Fíjense en esto, Abraham oyó la voz de Dios que le dijo a Abraham: sal de tu tierra y de tu parentela al lugar que yo te mostraré, y haré de ti una descendencia, una nación grande como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y Abraham salió sin ninguna otra indicación, no tenía un mapa, no tenía una ruta, no sabía dónde Dios lo quería llevar. Era la primera vez que escuchaba la voz de Dios. Pero en su corazón creyó sin tener un lugar definido, sin tener un mapa, sin tener una ruta, porque Abraham cree en esperanza contra esperanza y cree no estar viendo el camino. No, Señor, él cree en el Dios que lo está llamando, que es fiel y poderoso para hacer las cosas. En ese pasaje, cuando tú lees la Biblia, precisamente Dios también le hace una promesa a él y le promete que hará de su descendencia como las estrellas del cielo y la arena del mar. Y Abraham tenía 70 años. Escuche eso. Y aunque Sara, su esposa, era estéril, aún había vigor en ellos. Pero Dios quiso llevarlos al límite. Y fue 30 años después, cuando Abraham tenía 100 años, que él dice que tenía su cuerpo ya casi muerto. A su esposa le había cesado la costumbre de las mujeres. Humanamente no había esperanza alguna. Humanamente no había nada de qué aferrarse. Lo habían intentado quizá de jóvenes, quizá muchas veces, pero algo había ocurrido y no habían podido tener respuesta. Humanamente no había nada que hacer. No habían podido tener ese hijo añorado, ese hijo querido, ese hijo deseado, pero han pasado los años y Abraham tiene 100 años ya. Y cuando toda esperanza se ha perdido y no hay manera humana de que el milagro pueda suceder, entonces es cuando Abraham viene a creer en esperanza contra esperanza. Y cree en Dios y cree que Él le va a cumplir lo que ya le ha prometido. ¿Por qué? Sencillo, Abraham no está mirando las circunstancias. Él no está mirando la esterilidad de su mujer. Él no está mirando que su cuerpo está ya casi muerto, que ya está viejo. Él no está mirando a su esposa en una edad avanzada. No, Señor. No está mirando los pros, los contras. No está evaluando la situación, no. Siempre en esos momentos de crisis y dificultad, lo que sale de Abraham es una fe inquebrantable. Es una confianza que qué bueno que usted y yo hoy pudiéramos tener esa confianza en el Señor. Que a pesar de las circunstancias, que a pesar de las cosas que nos ocurren, podamos por encima de eso seguir creyéndole al Señor Jesucristo. Una fe inquebrantable. Aunque las estadísticas hoy en día, aunque las noticias, los sucesos, los pronósticos vayan en contra, aunque se diga que duraremos en este tiempo de pandemia más de 1 año y medio sin poder reunirnos, sin poder abrir el templo, y aunque se escuche todo este tipo de noticias y parezca que la esperanza disminuye y que el pueblo de Dios entonces está entrando en ese trance de desesperanza, bueno, hoy necesitamos que haya una iglesia, que hayan personas que se levanten y sigan creyendo y confiando que Dios es poderoso en esta situación, que Dios es fiel, que Él sigue siendo bueno, que puede cambiar las circunstancias y que puede cambiar todas las cosas y que Él cumplirá su palabra y sus promesas en nuestras vidas. Cuando le tocó a Abraham tomar el camino hacia el monte Moria, es otra anécdota importantísima. Y es otro momento crítico para su existencia. Pero nuevamente de Abraham sale algo. Y es una fe inquebrantable, una confianza en Dios que no negocia. Y le dice a sus siervos, a sus criados: espérenme aquí, que el muchacho y yo vamos a ir y vamos a adorar y vamos a volver. Y a mí me llama la atención esto porque esperanzas de volver no habían. La palabra de Dios había sido claro: sacrifícame a tu hijo. Y Abraham sube
con los implementos, quizá con su cuchillo, quizá con sus cuerdas, sus sogas, no sé yo. Y a mí me llama la atención eso, porque a pesar de eso, él tiene fe en ese Dios maravilloso que le ha prometido que iba a ser de su descendencia padre de naciones y de mucha gente. Amén. Y cree que aún si le toca sacrificar a su hijo, cree que aún en esa circunstancia Dios es poderoso para resucitarlo. Y por eso él declara, el muchacho y yo iremos y adoraremos y volveremos. Qué bueno que Dios hoy nos use a cada uno de nosotros en este tiempo para poder transmitir y contagiar a la iglesia del Señor con esta fe. Fe es lo que necesitamos en este tiempo. Que mientras la gente se aterroriza, que mientras están espabilados esperando que el mundo se acabe, que mientras ven que las esperanzas están por diluirse, mientras otros están queriendo desistir de este camino porque su fe está herida, qué bueno que hoy en esta iglesia del Señor, en la iglesia central de Pereira, haya un creyente firme, con una fe inquebrantable, creyendo en esperanza contra esperanza, declarando que las promesas de Dios son fieles, declarando que aunque las circunstancias digan una cosa distinta, nosotros seguimos confiando en el Señor, porque Él es fiel y Él es poderoso para hacer lo que había o lo que ha prometido. ¿Sabe qué? Otro personaje de la Biblia tuvo un momento difícil, Daniel, pero él creyó que Dios era poderoso para guardarlo. Y si usted lee la Biblia, se da cuenta que en el foso de los leones, él pudo ver la mano y el respaldo de Dios, tapando la boca de esos animales. Amén. Obrando, extendiendo su gracia, su poder y su ayuda sobre él. Bueno, asimismo, hermanos, seguramente que nosotros podemos testificar como él, que Dios ha sido bueno con nosotros en este tiempo. Yo me siento a ver las noticias todos los días y veo que gente muere por un lado, otros están escandalizados, otros están siendo presas del hambre, y cuando aparece el hambre devora la cordura del hombre y sale a hacer cosas que no pueden, son ajusticiados. Pero yo te pregunto a ti, ¿cómo te ha tenido Dios en este tiempo? La bendición de Dios seguramente reposa sobre tu vida, porque Él sigue dirigiendo tu vida, Él sigue dirigiendo y sigue cumpliendo su propósito en ti. Daniel, quizá para él pudo haber pasado muchas cosas. Bueno, los leones no son vegetarianos. Los que lo habían depositado allí sabían que lo iban a comer, que lo iban a devorar. Pero Daniel, en esperanza contra esperanza, sale victorioso. Cuando se había perdido cualquier oportunidad alguna para él, vio que Dios estaba ahí para orar. Que Dios estaba ahí, porque Dios siempre está ahí. Eso pasó cuando usted lee el capítulo 6 de Isaías, versículo 1. Dice, en el año en que murió el rey Usías, yo vi al Señor sentado en el trono. ¿Sabe algo? Usías había tenido un reinado prominente. Bueno, Dios lo había bendecido, pero por causa de su orgullo había muerto de lepra. Y el pueblo estaba desesperanzado. No había quien dirigiera. Los ejércitos los estaban rodeando, los querían atacar. Y cuando Isaías dice en el año en que murió el rey Usías, él está diciendo o haciendo referencia es al año de la desesperanza, al año de la tribulación, al año de la angustia. Pero ¿sabe algo? Cuando la silla del trono del rey de Judea estaba vacía, Isaías vio una silla más grande en el trono del universo y vio a Jesús tomando el control de todo.
Qué grande es este Dios, qué bueno es este Dios, tan maravilloso, tan poderoso. Hoy yo te invito a creer en este Dios tan grande que tenemos, que puede glorificarse en nuestras vidas, para que nosotros creamos, hermanos, que en este tiempo, que aún en el desierto más árido, que aún cuando hay tanta sed que nuestra lengua se pega al paladar, nosotros podamos seguir creyendo que Dios es poderoso y que se va a glorificar. No mirando las circunstancias, y aquí termino esta breve reflexión, no mirando las circunstancias, no, Señor. Abraham no creyó mirando su cuerpo, Abraham no creyó mirando su vigor, Abraham no creyó mirando a Sara o mirando su esterilidad, no. Su pasado les decía, no pueden, ya es tarde, no hay nada que hacer. Pero Abraham mantenía una fe inquebrantable, creyendo en esperanza contra esperanza, que Dios era poderoso. Y después de un tiempo, él y su esposa estaban abrazando su milagro, estaban cargando la promesa de Dios. Hoy más que nunca, hermanos, aferrémonos en esperanza contra esperanza y contra todo pronóstico, aferrémonos de la mano del Señor. Una fe inquebrantable, una confianza que no se negocie por las circunstancias. Vamos hoy a transmitírsela a los hermanos y a decirles que este no es el fin. No, Señor, que aún hay esperanza y hay un futuro que nos está esperando en el nombre del Señor Jesucristo. Dios los bendiga a cada uno de ustedes y gracias por permitirme predicar la palabra del Señor en esta noche.